Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Gracias, Adriana. Buenos. Nació usted en Texcoco, Estado de México, en 1971. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un máster en Estudios de Prevención de Violencia de Género por la Universidad de Salamanca, España. Y es maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Cuenta con diversos estudios en Gobierno, Políticas Públicas e Ingeniería Financiera Gubernamental. Ese mero soy yo. ¿A qué hora te dio tiempo de estudiar Pues tanto? mira, desde que comencé la licenciatura, siempre tuve la intención de combinar la actividad pública, la política, e irme preparando. Yo soy de los que pienso que los que nos dedicamos a la actividad pública nunca nos debemos despegar de las aulas, ya sea para recibir o para enseñar. Yo soy de los que creo que esa línea comunicante te permite ser más eficiente y además estarte retroalimentando los conocimientos. Cuando uno te ve, claro, es pensar que eres un político profesional. ¿Para ti qué es un político profesional? Pues primero dedicarle tiempo, tener mucha disciplina, tener vocación de servicio y lo más importante, actuar con mucha honestidad. Yo creo que los políticos llamados profesionales tendrían que tener como línea fundamental, como eje, como columna vertebral, la honestidad para que entonces sirvan de mejor manera al país, a su municipio, a su estado, y no haya desviaciones como las que luego vemos en la política tradicionalmente. Horacio, toda tu carrera, tus maestrías han sido en temas de derecho, pero me llama la atención, eres padre de Sofía. Así es. Estudias también en la Universidad de Salamanca prevención de violencia de género. Pues mira, cuando estaba haciendo impugnaciones en materia electoral respecto a mujeres, respecto a compañeras, que recordarás que de repente cuando hay candidatas son muy atacadas, son atacadas más que los hombres, eso está demostrado. Comencé a hacer impugnaciones en esa materia, las comenzábamos a ganar en el Tribunal Electoral y buscando bibliografía para tener el concepto teórico, el marco doctrinal, como se dice, encontré que había posibilidad de estudiar, decidí dedicarme a estudiar ese máster en prevención de violencia de género y la verdad que no solo para la actividad pública, sino para mi actividad personal, para mi vida personal, me dio herramientas de modificar algunas conductas. Creo que eso habla que el estudio no solo te ayuda para la actividad profesional, sino también para la vida personal. Y es por eso que tengo esa posibilidad y de sentirme orgulloso de que puedo poner mi granito de arena en la defensa de la lucha de las mujeres. Horacio Duarte, ¿para ti qué son las mujeres? Pues para mí las mujeres son el complemento de la sociedad, son ahora una fuerza en irrupción, son la posibilidad de que las mujeres tengan las mismas condiciones de igualdad laboral, salarial, en todos los aspectos y son una vida fundamental del país. Y yo estoy seguro que en el futuro están llamadas a jugar un papel mucho más importante, no solo en la vida pública, sino también en la vida privada. Hay que decir que a veces se discute mucho si hay suficientes mujeres en la vida pública, en los cargos públicos, pero yo creo que también hay que abrir el debate cuántas mujeres hay en los cargos directivos en empresas, porque creo que ahí ha habido un desequilibrio. Horacio Duarte, eres político, eres funcionario. ¿Cómo visualizas el futuro de las mujeres en este México? Mujeres como tu hija, Sofía. Pues yo quiero un futuro en donde haya primero seguridad pública, donde haya crecimiento económico, donde haya empleos y sobre todo ella que está muy joven, mi hija está a punto de cumplir 20 años en unos meses, tenga la seguridad, la certeza personal de que al terminar sus estudios va a tener un futuro más digno para ella, que ella se sienta con confianza, que puede salir a buscar un trabajo, que lo va a encontrar, que puede en su momento independizarse, que en su momento pueda buscar una vivienda y que de esa manera se le dé la oportunidad de lo que estudian nuestros jóvenes en las universidades, lo puedan aplicar en la vida laboral.
¿Cómo has compaginado el ser militante de la izquierda, de los pocos que están en Morena, que son realmente militantes de la izquierda y que han caminado con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Incluso tú fuiste su abogado en el desafuero. ¿Cómo compaginas esto, el ser el político, el ser el abogado y ser también el hombre? Ser papá de Sofía. ¿Quién es Horacio Duarte? ¿Qué lee? ¿Qué escucha? Pues mira, compaginar la vida pública con nuestras actividades personales cuesta a veces mucho trabajo, sobre todo a la luz de que el tiempo es una constante que no podemos mover, pero pues nos damos tiempo para leer. A mí me gusta leer mucho biografías políticas, me gusta leer novelas contemporáneas de los autores latinoamericanos, me gusta mucho evidentemente leer y releer a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Tengo un libro de García Márquez anotado una y mil veces, lo vuelvo a leer y vuelvo a encontrar notas, citas. Eso a mí me apasiona. Me gusta leer también de ciencia, porque lo voy a decir algo que casi nunca lo he dicho. Yo originalmente quería ser físico matemático. En mi época de la preparatoria, yo deseaba ser físico matemático, me gustaban las matemáticas, y al final en la lectura no he perdido ese hilo conductor de ir leyendo lo que está pasando en la ciencia moderna, en los números, en la física cuántica. Eso me apasiona mucho y son de las cosas que me permite como que guardar ese equilibrio de estar en la mañana, en el día, en la tarde y en la noche en política, pero en el momento que puedo darme mi tiempo me pongo a leer otras cosas. ¿Por qué García Márquez y por qué 100 años de soledad? ¿Qué es lo que subrayas? Pues mira, subrayo que García Márquez dibujó, escribió esa gran novela donde encuentras a todos los personajes de manera misteriosa, mítica, donde va entrelazando la vida diaria de un pueblo, la expectativa de que va a llegar algo distinto al pueblo. Esa parte a mí me enamora, digámoslo así, de que los habitantes de Macondo están esperando que algo va a pasar y permanentemente esa búsqueda de la esperanza, ¿no? Que va a llegar la carta, que sí va a llegar el del circo, que sí llega el hielo, todo ese componente que hizo García Márquez que te va atrapando y que en mi caso personal lo lees, lo vuelves a leer y le vas encontrando pequeños, diría yo, espacios. Yo me voy imaginando a Macondo, me lo he imaginado de muchas maneras y eso me gusta mucho, ¿no? ¿Te imaginaste, a pesar de la lucha que han dado las izquierdas en este país, en especial, pues Andrés Manuel López Obrador, que iban a lograr ese sueño mágico de llegar al poder, pues mira, de ser el presidente de la República? Sí, me lo imaginé y sobre todo me propuse que iba a ser parte de eso. Yo recuerdo que cuando conocí a Andrés Manuel, al presidente Andrés Manuel, debió haber sido en los años finales de los 90, cuando hizo el famoso éxodo por la democracia, que venía de Tabasco. Me acuerdo que pasó a Texcoco, lo recibimos en el municipio vecino, en una comunidad que se llama San Juan Totolapa, ahí se quedó. Luego pasó a Texcoco y ahí lo estuvimos acompañando. Y yo sentí desde ese momento que lo conocí personalmente, que había un magnetismo y que había esa característica que tiene el presidente con muchos de nosotros, con millones de mexicanos, que aún en las peores condiciones, aún en la adversidad, siempre sales con la pila puesta. Yo siempre les digo que cuando voy a las reuniones con el presidente, por más que haya, por ejemplo, el tema de cuando llegó el COVID, hace un par de años, pues estaba el mundo, no solo el país. Salías de las reuniones del gabinete y de verdad que sales con una energía dispuestos a conquistar el mundo. Ahora, de este joven que soñaba con ser licenciado en Derecho, pero que también quería ser físico, que le gustaba la ciencia en sus diversas áreas, te quisiera preguntar esto: ¿en qué momento llegó la izquierda? ¿En qué momento se te da entender en esa izquierda que no era gran, que era de pocos luchadores, pero que siempre estaban muy orientados a seguir su camino? Mira, yo era monaguillo en la iglesia de mi pueblo. Mi pueblo se llama Santiago Cuautlalpan, en Texcoco, en el Estado de México. Era monaguillo y tenía la fortuna de tener un párroco, un sacerdote,
que era de la parte de la llamada teología de la liberación, esta parte de la Iglesia Católica que ha planteado que el Evangelio, que las Escrituras se tienen que interpretar socialmente para que no sea solo un tema religioso, sino también un tema de acción social. Y además tenías el conflicto en Chiapas. Sí, y eso me permitió a mí conceptualizar. La verdad es que había un diálogo con este sacerdote, con este padre, que me permitía, muy joven, muy niño, por decirlo, hay que decirlo, yo inicié militando a los 14 años. Yo a los 14 años ya estaba haciendo actividades partidarias en su momento en el Partido Mexicano Socialista, y yo pensaba que la única manera de transformar mi realidad, transformar la realidad de mi familia, de mis amigos, de mis conocidos, pues era a través de la lucha política. Yo no veía otra, a pesar de que, insisto, tenía yo esta influencia, digamos, religiosa, eso me permitió acercarme como que naturalmente a un partido de izquierda, que en ese momento fue el Partido Mexicano Socialista, de ahí participar en la fundación del PRD, y más adelante igual pues participar en la gran fundación de Morena y construir con el presidente parte de lo que hoy es este gran movimiento. Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas en México. De repente este brinco, el presidente te da esta encomienda, una encomienda difícil, complicada, compleja. ¿Cómo llegas a esta agencia aduanal y qué te encontraste? Pues mira, el presidente me pidió antes del COVID, recuerdo muy bien, antes del COVID, me planteó la posibilidad de irme a las aduanas. Después vino el COVID y no volvimos a hablar del tema, no me volvió a tocar el tema. Yo pensé que me iba a mantener en la Subsecretaría de Empleo, donde tenía yo a mi cargo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Una mañana me marca el celular y me dice, ven, acudo y me dice, no, no te salvaste. Esa fue la expresión, no te salvaste, ponte de acuerdo con la parte jurídica, con la Consejería Jurídica para tu nombramiento. Y así arribé el 1 de mayo del 2020 a la entonces Administración General de Aduanas, que dependíamos del SAT. Y la verdad es que inmediatamente, pues con esa lógica que yo siempre he utilizado de que hay que meterse a conocer rápido los problemas, o sea, no hay un proceso de aprendizaje tan largo, es inmediato, pues a grandes rasgos me di cuenta que las aduanas tenían un grave problema de corrupción, un grave problema de ineficiencia y sobre todo un grave problema de que en algunas aduanas del país el crimen organizado estaba infiltrado. Ahora, no es fácil teniendo 44,000 operaciones diarias, 49 agentes aduanales encargados de cada una. No fue fácil porque además estábamos en plena crisis de la pandemia. Te digo, yo llegué el 1 de mayo, se había decretado la suspensión de actividades, si no mal recuerdo, el 23 de marzo. Entonces estábamos en la crisis mayor. Sin embargo, en las aduanas pues no nos pudimos dar el lujo de parar, a diferencia de casi todas las actividades del gobierno que redujeron al personal al 10, al 15%, nosotros nos mantuvimos en rangos del 70, 80% de funcionamiento, y comencé a visitar las aduanas con todas las precauciones debidas, que implicaba estar que no había a veces vuelos de las líneas comerciales, que ir a conocer o hablar con los compañeros era difícil, pero lo hice y muy rápido encontré que había, insisto, mucha corrupción. Y empezamos a tomar medidas de manera muy importante con la unidad de inteligencia financiera. Comenzamos a trabajar con el titular de la unidad para ir congelando cuentas, para ir bloqueando cuentas de algunos administradores de aduanas que sabíamos, veíamos, era evidente que estaban metidos en actividades ilícitas. ¿Cuántos procesos se iniciaron? Iniciamos 15, se congelaron cuentas. Siendo 49. Siendo ¿no? 49 porque iniciamos de un bloque y después fue cuando comenzamos ya a hacer las sustituciones. Okay. Lo que hicimos fue suspender a un primer bloque, lo que había muy evidente, lo que era muy burdo, por decirlo de alguna manera, y después comenzó la sustitución de administradores de aduanas. Más adelante, al siguiente año, ya fue cuando el presidente nos planteó incorporar a las Fuerzas Armadas a esta encomienda,
lo que vino a fortalecer la estrategia. Ahora, el presidente cuando hablaba de este tema de aduanas decía que el tema era de seguridad nacional. Así es. No solamente llevas la recaudación, ¿no? También la facilitación del comercio, pero el tema de que es un tema de seguridad nacional. Pues mira, ahora cuando nos separamos del SAT, adquirimos más esta característica de ser un órgano de seguridad nacional. Al interior del SAT éramos una oficina más de recaudación. Ahora la visión que tenemos es que tenemos que recaudar recursos para el fisco. 2, garantizar que no entren, sobre todo de Estados Unidos hacia México, armas y que no entren drogas de Asia a través de los puertos y luego se crucen el territorio nacional y vayan hacia los Estados Unidos, sobre todo las drogas derivadas de precursores químicos, que ahora es el gran problema del mundo. Por lo menos en el caso mexicano, ya la marihuana y otras sustancias, digamos, menos duras, no significa que no sean dañinas, claro, pero hay toda una tendencia de drogas sintéticas muy peligrosas para los jóvenes, para quien las consume, el llamado fentanilo. Entonces, estas son nuestras preocupaciones principales. Y ahora, insisto, con la participación de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, hemos ido conteniendo parte de este tema. Ahora, quien se encarga del tema de seguridad es la Secretaría de Marina, ¿es así? En las aduanas marítimas. Okay. La Secretaría de Marina tiene las aduanas marítimas, más el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, más la aduana de la Ciudad de México. Okay. Y la Sedena, toda la frontera norte, la frontera sur y los aeropuertos internos. Ahora, tú has hablado que se ha elevado el porcentaje de recaudación. ¿En dónde? Pues en general en las 49, ahora ya somos 50 con la nueva aduana del AIFA, que recién se inauguró, se creó la nueva aduana, la número 50, pero nuestra estadística hasta ahora van con 49. Aumentamos la recaudación, por ejemplo, en el 2021 en 133 mil millones más. Para que nos demos una idea, en el 2020 recaudamos algo así como 860 mil millones de pesos. En el 19, que es contra el que nos medimos, y nos medimos porque 20 es pandemia, en el 19 se habían recaudado alrededor de 940 mil millones. Okay. Y en el 21 superamos el billón de pesos, nos fuimos arribita, por lo tanto tenemos 133 mil millones más. Al día de hoy, en lo que va el año del 2020, llevamos 8% más de recaudación respecto al 21, que ya era nuestro año histórico. Entonces vamos bien en la recaudación, le estamos metiendo muchos controles, mucha vigilancia, porque mira, el tema de las aduanas es que si tú vigilas, si tú revisas con firmeza, tarde que temprano te pagan los impuestos, ¿sí? El tema es que había mucha evasión fiscal. Y mucha corrupción. Mucha corrupción, pero la evasión fiscal va asociada a la corrupción o la corrupción a la evasión. Porque alguien que quiere meter una mercancía le dice al que está revisando, métela con una fracción arancelaria más baja, es decir, para pagar menos impuesto, y ahí te va la mordida para que tú te lleves un dinero. Entonces, en el momento que cortas la corrupción, al que trae la mercancía no le queda más que pagar el impuesto que por ley le toca, porque no te va a abandonar la mercancía ahí o la va a regresar a China, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que pagar el impuesto y de ahí deriva el incremento de la recaudación. Ahora, ¿cuál es el proceso para elegir a un nuevo agente aduanal cuando precisamente ya tenían muchos de ellos insertada la semilla de la corrupción? A ver, vamos a explicar en un par de minutos. Una son la parte del gobierno, que somos los administradores de aduanas, y hay otra figura espejo que se llama agente aduanal. Los agentes aduanales no son del gobierno, no pertenecen a nosotros, son privados que hacen funciones de ayudar a la importación y exportación de mercancías. Estos privados son una especie, digamos, de notarios, por decirlo de alguna manera. Se les da una patente, hay alrededor de 850 en todo el país, y la manera para ingresar a eso es a través de una convocatoria pública que emite la autoridad, se le da su autorización y ellos funcionan. Pero lo que hemos logrado ahora es acercarnos mucho con los agentes aduanales para que ellos no tengan también responsabilidad en el tema de la corrupción, porque para que haya corrupción pues tiene que haber dos caras.
la que ofrece y la que recibe. Y en eso hemos buscado eliminar esa parte. Horacio, quisiera pasar a otro tema que es, después de esta tarea que sigues realizando día con día, el presidente te da una nueva encomienda. Con base en todo tu trabajo, en todos tus estudios y tu ejercicio del derecho, y además tu experiencia en temas electorales, te pide, junto con Pablo Gómez, hacer la reforma electoral. Pues mira, nos pidió el presidente que me hiciera cargo del tema de la reforma hace un par de semanas. Me pidió que en términos, como lo señalas tú, de la experiencia, de que he sido representante ante el INE, ante el IFE, ponerme a elaborar. Conjuntamos un pequeño equipo de trabajo junto con Pablo Gómez para redactar esta propuesta que tiene varios componentes. Uno, el primero y más importante es la transformación del INE al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que sustituye al actual INE, reduciendo el número de consejeros, reduciendo los órganos permanentes y algo muy importante, haciéndolo más barato, más eficiente. Okay. Dos, disminuir el financiamiento tan alto que tenemos los partidos políticos, porque a veces la gente no lo sabe. A los partidos, haya o no hay elecciones, se les da dinero cada mes y cada año. Reducir los órganos en los estados para que sea el órgano nacional el único que organice las elecciones. Cuatro, disminuir los representantes en el Congreso. El presidente se había comprometido a plantear una iniciativa de reducir de 500 a 300 diputados, de 128 a 96 senadores, y en los congresos estatales también disminuir el número de diputados locales y los integrantes de los ayuntamientos. Entonces es una propuesta que busca hacer más barata la democracia en México, que a la gente nos cueste menos mantener todo el aparato electoral. Nosotros calculamos que con esta reforma pueden ahorrarse alrededor de 24,000 millones de pesos, que es una cantidad que se pueden utilizar para otros temas, y es una reforma que busca fortalecer nuestro sistema democrático, a diferencia de lo que dicen nuestros opositores. No busca controlar, no busca hacer más eficiente este tema. Sin embargo, tus opositores, los opositores a Morena, dicen que lo que quieren ustedes es controlar el INE, generar incluso una nueva elección para elegir tanto consejeros como magistrados, y que esto no solamente generaría más costo, porque tendrías que hacer una elección aparte de la presidencial, sí, y que pues no ven el ahorro y que además es meramente un control. No es ningún control. La reforma lo que busca es hacer que nuestra democracia sea más eficiente. Lo que pasa es que con el modelo actual es un modelo en donde todo está sustentado en dinero, dinero y dinero. Y lo que estamos haciendo es reducir ese tema y darle mayor fortaleza a la institución electoral. Por ejemplo, ahora será el ciudadano el que decida en una urna quién quiere que sean los consejeros electorales. Actualmente los consejeros los elige la Cámara de Diputados, es decir, solo 500 diputados se ponen de acuerdo, pero son los partidos, digo, porque no se les quiere llamar, en México somos muy reacios a decirle las cosas tal cual. Los partidos en la Cámara de Diputados se ponen de acuerdo y nombran a los 11 consejeros. Queremos que eso termine, para que sean los ciudadanos los que definan quiénes sean los consejeros, y eso les da mayor autoridad política, les da autoridad moral, y les da una legitimidad que les permite empujar los cambios que tanto requiere el país en materia electoral. Ahora, en estas 5 circunscripciones, tendrías que irte a lo local y elegirlas desde ahí, a los diputados y a los senadores, sí. O por favor explícanos. Sí, nosotros estamos planteando que la elección de los 300 diputados se hagan a través de cada estado, ya no de este modelo de distritos, ya no a través de este modelo de circunscripciones, sino un modelo en donde cada estado elige al número de diputados que le toque según su población, según su peso electoral, y eso integran los 300 diputados. Este modelo tiene una ventaja respecto al actual. El actual genera una llamada sobrerepresentación. Tú, si eres un partido que obtiene el 42%, en automático te vas al 50% más 1.
te regalan diputados, el Así actual es. modelo. Sí. Entonces, queremos acabar con eso. Si tú regalas diputados al de arriba, le quitas al de abajo. Por eso vas a encontrar que en el actual modelo hay partidos que si obtienen el 10% de los votos no tienen 50 diputados, que serían el 10% de la Cámara. Lo que queremos es un modelo en donde a través de cada estado se eligen y al final se hace un equilibrio que permita que si un partido saca el 10% de los votos, tiene 30 diputados. Si saca el 20, tendrá 60, si saca el 30, tendrá 90 y así sucesivamente. Es un modelo más justo para los propios partidos, para que no haya ese desequilibrio. Pero, por ejemplo, tendrías que subir el número de ciudadanos que podrían votar en esa, le llamaríamos distrito. No, es por estado. Es una lista de cada estado. Entonces, la suma de los 32 entidades federativas te van a dar los 300 diputados y eso te permite tener un mecanismo mucho más eficiente en términos, insisto, de que haya la misma representación. Es decir, el que vota por un partido va a valer su voto lo mismo que el que vota por otro, porque actualmente no pasa así. Aunque nos digan con spot, nos digan que la democracia esto, actualmente no pasa así. Qué importante que lo expliques, porque creo que eso ha quedado medio confundido. Sí, yo creo que en el ruido del debate se ha querido soslayar y todo se ha concentrado la oposición a decir que queremos desaparecer al INE. Primero, no lo queremos desaparecer, lo queremos transformar. Es distinto desaparecer a transformar. Y segundo, queremos que la democracia cueste menos, porque, insisto, tenemos una democracia muy, muy cara. Estamos planteando ya el voto electrónico. Es decir, que en vez de que nos estemos gastando dinero en poner casillas, que a veces es complicado por logística, por tiempo, por todo y por dinero, pues la gente pueda votar a través de su dispositivo móvil como lo hacemos ya o como se hace en muchos países. Además, ¿qué piensas de que los partidos que tenemos actualmente y esta alianza donde no se entienden las ideologías, no se ve congruencia, pues a los mexicanos nos cuesten 11,000 millones de pesos anuales nada más en el operativo ordinario? Sí, mira, yo creo que los partidos desafortunadamente en México extraviaron el rumbo, por decirlo de alguna manera. Primero, fuimos generando un sistema para que funcionara más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Esa es una. Y ahora en la parte política e ideológica, pues es una mezcolanza, esa alianza de Va por México, pues es una alianza que no tiene ni pies ni cabeza. Yo que conozco a panistas de toda la vida, no concibo cómo puedan estar juntos con el dirigente nacional del PRI que está siendo exhibido haciendo delitos, o los que fueron compañeros del PRD que lucharon para combatir al PRI, que hubo muertos de la izquierda, ahora ahí anden poniéndole el tapete a los otros dos. Entonces, la verdad es que es una alianza sin pies ni cabeza. ¿Qué edad tenías cuando tenías ya toda la responsabilidad de llevar todo el proceso de defensa de Andrés Manuel López Obrador por el desafuero? Sí, tenía 33 años, una etapa, tienes mucha energía, muchas ganas y además con esa convicción de que había que defender al entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y me tocó asumir la defensa jurídica con un equipo muy amplio de compañeros, dar la cara en la Cámara de Diputados, dar la lucha política, pero también la lucha jurídica, porque había quienes sostenían que solo era un tema político, que sí lo era, pero había que demostrar que jurídicamente no tenían la razón, y la verdad es que me llena de mucho orgullo haber haber sido el defensor del presidente en el desafuero, más adelante en temas electorales también defendiéndolo, y eso es algo que pues voy a tener toda la vida como orgullo personal. ¿Quién es para ti Andrés Manuel López Obrador? Pues primero es el mejor presidente que ha tenido este país, un gran líder, un gran estadista y sobre todo un compañero que se la ha jugado, que nunca se rindió, que nunca dijo que no se podía y que nos ha dejado un ejemplo a muchos de cómo se debe conducir un país y cómo se debe conducir uno en la política, que es con mucha honestidad. Y la segunda pregunta sería, ¿quién es el presidente Andrés Manuel López Obrador para ti ahora? Sí. Bueno, el presidente es un estadista en el mejor sentido de la palabra, es un visionario que se dio cuenta
que el problema fundamental de México era la corrupción, que había que atacarla teniendo funcionarios honestos, y tercero, que se dio cuenta que el principal problema también es la pobreza. Millones de mexicanos que viven en la pobreza, si no reciben, si no tienen una ayuda o un acercamiento del gobierno, muchos de ellos no podrían sobrevivir. Horacio, actualmente los partidos reciben tan solo por su gasto ordinario, te voy a poner el tema del PRI, 1,000 millones, 1,000 y tantos el PAN, 400 o 300 y tantos el PRD. Y lo que vemos los ciudadanos es que a la hora de enfrentarse en una jornada electoral no son competitivos. Pues mira, ¿no? O sea, ¿para qué pagamos tanto dinero si ni siquiera pueden llegar a ser competitivos? Y mucho más, no conocemos sus propuestas. Se las pasan, el debate de esos partidos políticos es sobre el presidente y no sobre los ciudadanos. Pues mira, yo creo que por eso la propuesta de reforma electoral lo que busca es eliminar esa parte del llamado financiamiento ordinario, que signifique que cuando no hay elecciones, los partidos no tengan dinero. ¿Para qué? Para que en caso de que quieran hacer actividades sean sus militantes, porque es un tema que no se discute. Los partidos no tienen militantes, tienen intereses, pero no tienen militantes. Y entonces lo que queremos es que se elimine eso para que solo haya recursos públicos cuando sea el año electoral, donde sí tienes que hacer campaña, tienes que hacer propuestas y sea solamente ese ahorro nos va a permitir, insisto, fortalecer también la vida interna de los partidos, para que si alguien quiere estar en un partido, sepa que no es por un tema de dinero, sino es por un tema de convicción, de la ideología, de la juntarse con alguien que piensa igual en algunos temas, pero no es el tema del dinero. Ahora, en el tema del dinero siempre han dicho durante años en varias reformas electorales que no tienen confianza ni de los partidos ni de quién les podría hacer llegar ese dinero pero mira, para financiarse. Sí, pero la confianza tiene que ver con la transparencia. Si tú garantizas un sistema en donde a los partidos se les audite en línea, ojo, aquí es importante, en el momento, no pasada las elecciones, sino en el día a día de dónde están obteniendo recursos, pues no hay problema de dónde vengan sus recursos, porque hay muchos mecanismos que tiene el Estado mexicano para garantizar que está llegando dinero lícito, que no es dinero de dudosa procedencia y esté funcionando de manera eficiente. Entonces, eso no es una preocupación porque puedes utilizar, tiene el INE actualmente una unidad de fiscalización, puedes utilizar la unidad de inteligencia financiera, puedes utilizar al SAT, al Banco de México, a la Comisión Nacional de Banca y Valores, todas las instituciones, si se quiere, se arma un entramado para que sepa de dónde está llegando ese dinero. Y si se conoce, pues no es un problema más que es un problema instrumental. Sin embargo, cuando tú estuviste enfrente del presidente, dejaste muy claro también el tema de que sí tuvieran financiamiento durante las elecciones. ¿Por qué? Pues porque, mira, que pensamos que cuando ya vienen las elecciones sí debe haber un piso parejo, un piso en donde todos tengan un recurso público por parte del órgano electoral que les permita un mínimo para hacer sus campañas. Eso creemos que le da una funcionalidad. 2 años que no tengan recursos públicos, sino solo recursos privados de sus militantes, de sus simpatizantes, y después ir al financiamiento público en cada año electoral. Ahora es una reforma constitucional. Sí. Dada el esquema que con el que se encuentran los partidos y la relación con el INE y la relación con el gobierno federal, ¿crees que siquiera la puedan leer? Siquiera, pues y con este tema también te voy a preguntar aquí, ¿qué piensas de lo que han dicho esta alianza Va por México de la moratoria constitucional? Pues mira, los señores de la oposición piensan que haciendo declaraciones escandalosas como la moratoria constitucional, pues van a evitar el debate público. Yo creo que primero la Cámara de Diputados está obligada a discutirlo. Okay. No es un capricho, lo tienen que discutir, ahí está la iniciativa. Hay un mecanismo legal, legislativo, se tiene que discutir. Si quieren ir al debate o no, esa es una decisión de ellos. Digo, yo sé que han dicho que no van a participar, pero no se tiene por qué parar el debate y se va a tener que subir a la votación. Si no votan a favor o no votan ni en contra, bueno, pues esa ya es una decisión de ellos, pero el debate de la reforma se va a dar
la reforma va a avanzar y yo tengo confianza que se pueda aprobar. Horacio Duarte, el Estado de México, Mi estado, 2023. ya a la vuelta de la esquina. Hicieron ustedes un evento multitudinario enfrente del Palacio de Gobierno, en un estado gobernado por el PRI y que no ha dejado de estar gobernado por el PRI. Actualmente la manera en que selecciona a sus candidatos Morena es por encuestas. Así es. Pero resulta que los precandidatos más visibles son de Texcoco. Así también. Estamos hablando del senador Higinio Martínez, estamos hablando de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, y estamos hablando de Horacio Duarte, director de la agencia aduanal. Pues mira, nosotros somos 3 texcocanos, Higinio, la maestra Delfina y tu servidor, que hemos trabajado juntos durante muchos años, que nos hemos entendido, pero en este momento pensamos, o muchos militantes, simpatizantes, pensamos que podemos representar formas distintas, atraer electores diferentes, y es por eso que estamos en esta posibilidad. Lo que sí te digo es, va a haber unidad. En el Estado de México nuestro movimiento va a ir junto. Hay un método que afortunadamente ha probado ser eficiente en muchos lugares y yo a ese método creo me tengo que sujetar. Es el método más eficiente. La encuesta dirá quién debe encabezar a nuestro movimiento para ir a ganar en el 2023. Eso sí, estoy convencido, vamos a ganar el 2023 en el Estado de México. Ya no hay pueblo que aguante al PRI. Higinio Martínez ha comentado que ustedes se van a poner de acuerdo entre ustedes, que se conocen, que son amigos de toda la vida y que la candidatura va a quedar entre ustedes y que ustedes van a usar el diálogo para que no haya conflicto y que no haya rompimiento. Sí, a ver, no va a haber rompimiento, eso sí te lo puedo decir, primero porque tenemos claridad de lo que queremos, que es que en el 2023 el Estado de México sea gobernado por la transformación, un modelo diferente. 2, porque somos muy responsables, somos dirigentes responsables. Y tercero, porque sea con el modelo de acuerdo, sea con el modelo de la encuesta, alguien nos va a tener que encabezar. Y yo estoy convencido que los que no los que no salgan favorecidos, vamos juntos todos a salir adelante. Horacio Duarte, ¿por qué crees que los mexiquenses podrían dejar de votar por el PRI y votar por la Cuarta Transformación? Primero porque ya se cansaron. Los ciudadanos del Estado de México están cansados de vivir en el abandono permanente. Mira, somos el estado más grande, somos el estado que más recursos tiene en términos fiscales. A veces la gente no lo ubica porque estamos pegados a la Ciudad de México. Hay gente que piensa que la Ciudad de México tiene más dinero que el Estado de México. El Estado de México tiene casi más de 100,000 millones más que la Ciudad de México. Y si tú comparas la calidad de servicios de algunos temas, pues hay una diferencia abismal. ¿A qué se debe esto? A que los gobiernos abandonaron a los habitantes, porque se dio un fenómeno que yo llamo de subsidio, de mandárselo a la ciudad. Por ejemplo, en temas, durante muchos años, las universidades, los jóvenes que estudiaban en la universidad se venían a la Ciudad de México y el Estado de México no le invertía a sus jóvenes. En materia de hospitales sucedía lo mismo y en materia de esto, y entonces no hay crecimiento en el Estado de México. El transporte público, cualquiera que conoce el transporte público deficiente del Estado con el de la ciudad, sabe que hay un tema abismal, no solo en calidad, sino en precio, por ejemplo. Y entonces se fue abandonando las actividades agropecuarias. ¿Por qué? Pues por la corrupción, porque desafortunadamente en el Estado de México se implementó un modelo de cooptación electoral, donde ya ahora el PRI no hace campaña. Tú vas a las campañas del Estado de México, ya no hay gran campaña, todo es compra directa del voto. Y entonces por eso estamos convencidos que la gente va a votar y porque además ven en la Cuarta Transformación una esperanza de que las cosas se hagan mejor. Ahora, el Estado de México, Horacio Duarte, tiene muchos estados de México. Sí, somos la muchos. Zona industrial, la zona de Jilotepec y toda esta zona, tu zona, Texcoco. ¿Cómo
¿Cómo visualizas un Estado de México con la iniciativa privada? Pues mira, yo creo que el gobierno del Estado tiene que hablar con la iniciativa privada, darle facilidades para que invierta, digamos, de manera homogénea en esto que tú llamas muy bien varios estados de México, que invierta en el oriente, que invierta en la zona llamamos de las pirámides, que invierta en la zona metropolitana, que invierta en el norte del estado, que invierta en el sur del estado que tanta falta le hace. Entonces, ¿cómo? Haciendo acuerdos. La iniciativa privada siempre está dispuesta a colaborar, a ayudar, si los gobiernos les dan facilidades, si le dan apertura y sobre todo si hay certidumbre de lo que se va a hacer de manera coordinada. Yo creo que de esa manera vamos a tener mucha inversión con el nuevo gobierno, mucha inversión privada para generar empleos, para generar seguridad y para generar condiciones de mayor igualdad entre todos. Esto que dices de la seguridad, Horacio, es muy importante porque uno de los estados que tiene más violencia contra las mujeres es sin duda el Estado de México. El que más y tiene. además tienen un programa que ha sido exitoso, que es el de la tarjeta rosa. ¿Tú qué vas a hacer? Pues mira, el programa de la tarjeta rosa, si bien tiene un componente atractivo, primero, solamente son muy poquitos beneficiarios. ¿Sí? Tenemos casi 18 millones de habitantes, de las cuales alrededor de 9 son mujeres. Y la tarjeta rosa solo está en 500,000 personas. Digo, también el tamaño es muy pequeño. Desafortunadamente, la tarjeta rosa a veces ha sido utilizada como mecanismo de control político. Primero, vamos a quitar todo programa social que implique control político por la población. Vamos a fortalecer los programas que han sido exitosos. Hay programas que tienen que invertirse en el campo, que tienen que invertirse las becas en los jóvenes, terminar los hospitales que hay pendientes en el Estado de México, y de esa manera vamos a lograr que tener un Estado de México mucho más igualitario para todos. Pero, por ejemplo, ¿llevarías todos estos programas del bienestar hacia jóvenes, hacia niños, hacia mujeres? Sí, los programas del bienestar del Gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel, están siendo aplicados ya en el Estado de México. Obvio, vamos a buscar que haya más programas, que se amplíe la cobertura, que se permita, por ejemplo, el tema de las universidades, el crecimiento de la matrícula, todo esto que implique reducir el gasto burocrático, reducir la corrupción y transformarlo en acciones de gobierno. ¿Y qué vas a hacer para que las mujeres nos sintamos seguras en el Estado de México? Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es que en la materia de seguridad tenemos que coordinarnos. Desafortunadamente tenemos policías en cada municipio, 125 policías, más la policía estatal, más la Policía Nacional, en este caso la Guardia Nacional. Lo que falta es mayor coordinación, porque, por ejemplo, en la zona metropolitana requerimos pasar a un modelo de gobierno conjunto entre el Estado de México y la Ciudad de México que permita acciones conjuntas, coordinadas. ¿Para qué? Para que no haya asaltos en el transporte público, para que las mujeres se sientan seguras y de esa manera nosotros lograr un gobierno más eficiente. En el tema del campo, acabas de decir una cosa muy, muy importante e interesante, porque el Estado de México ha generado estas naves industriales, pero se ha descuidado mucho el campo. Pues mira, hemos ido perdiendo competitividad en el campo. Antiguamente éramos el primer lugar en producción agrícola en muchos cultivos, en maíz, en flor, en muchos, y ahora se ha ido perdiendo. ¿Qué vamos a hacer? Primero, recobrar este programa que era exitoso, que era entregar fertilizantes a los núcleos rurales, que se ha ido perdiendo. Vamos a inyectar eso como una parte fundamental. Dos, avanzar en darles maquinaria agrícola a los campesinos. Digo, cualquier país que ha logrado avanzar en materia agrícola es porque se hace mecánicamente el tema, y de esa manera vamos a lograr recuperar esos grandes corredores productores del Estado de México, sobre todo en la zona norte, hacia Tlacomulco, en la región sur del Estado de México, que siguen teniendo gran potencial. Los niños y las niñas, la educación, la innovación, ¿qué es para ti, Horacio? Pues yo creo que es la mayor inversión para el futuro, para que nuestros niños tengan capacidades ahora en el marco de la revolución tecnológica, que tengan capacidades, que todos los niños puedan tener acceso al Internet, que tengan sus escuelas energía eléctrica, que parece absurdo, no la tienen, que tengan instalaciones limpias,
que tengan baños, que tengan un espacio donde convivir. Si no invertimos en los niños, vamos a seguir teniendo los resultados que tenemos ahora de incremento de violencia, de deserción escolar, de desintegración familiar, y yo creo que tenemos que apostarle todo a nuestras niñas y a nuestros niños. En este tema de tecnología, la Ciudad de México lo ha hecho muy bien porque hay muchos lugares ya donde las personas pueden tener internet gratis. ¿Lo vas a hacer tú Sí, evidentemente tenemos Estado de que México? hacer que todos los municipios tengan conectividad. Hay muchos que no la tienen. El acceso al internet está solamente en los dispositivos móviles de los que tengan, pero es un problema de infraestructura y hay que hacerlo porque eso les abre una ventana de oportunidades a los niños en todo el Estado de México. Esto que me decías al principio de la equidad, ¿cómo la vas a llevar a cabo en Bueno, el Estado de mira, México? la equidad implica con el ejemplo. Yo soy de los que pienso que el primer ejemplo es que el que encabece el gobierno deba de tener un gabinete paritario. Digo, a veces hay quienes dicen, eso no es suficiente. A lo mejor no, pero es el primer ejemplo. Necesitamos que en el gabinete haya el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres. Seguir impulsando leyes que nos permitan que el acceso laboral de las mujeres se dé en condiciones de igualdad. Ahí tenemos todavía que romper esta parte de que todavía tenemos cargos para hombres y para mujeres que hacen lo mismo, pero no tienen el mismo salario. Tenemos que romper esto para que de esa manera la participación de las mujeres se dé en una condición de verdadera equidad. Tú has tenido cargos a nivel federal, has estado luchando en temas electorales, pero ¿cómo inicia tu vida política en el Estado de México? Pues mira, yo empecé muy joven, a los 14 años, en mi actividad partidaria. Muy rápido me dedicaba a hacer propaganda y rápido también me metí a los temas electorales. Y a los 19 años, entre 18 y 19, fui electo regidor en Texcoco, en el Estado de México, fui regidor. Después me tocó ser secretario del ayuntamiento. Más adelante fui diputado local. Luego regresé a ser alcalde de Texcoco, presidente municipal del 2000 al 2003. Luego fui diputado federal, donde me tocó encabezar la defensa del presidente Andrés Manuel en el llamado tema del desafuero. Me fui después de representante ante el IFE en la famosa elección del 2006. Ahí me tocó ser el que encabezaba la lucha político-electoral. Y después estuve yendo de representante a muchos estados. Por mi actividad me tocó ser representante en muchos estados del país. Después pues me regresé al Estado de México. Bueno, me regresé, siempre he vivido aquí, a seguir haciendo actividad política. Acompañé el gobierno de la maestra Delfina en Texcoco como su secretario del ayuntamiento. Volví a ser diputado federal y es ahora que estoy en la parte federal, en su momento como subsecretario del empleo, encabezando uno de los programas más hermosos que tiene el gobierno de México, un programa que a mí me tocó echar a andar, que ver que sí se le podía dar a los jóvenes una oportunidad a través de la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro, para que no fueran discriminados, porque sin acceso a la escuela, sin acceso al mercado laboral, la verdad es que para los jóvenes se les cierra el mundo, es una etapa muy difícil, tanto personalmente, afectiva, de que no tienen oportunidad, y haber trabajado en Jóvenes Construyendo el Futuro, de haber construido ese programa, la verdad me llenó de mucho orgullo, y ahora estando en el tema de las aduanas, demostrando que con honestidad se puede hacer buenos gobiernos, demostrando que combatiendo la corrupción es el camino a seguir, pues ha sido mi trayectoria en estos últimos años. Muchas gracias. Gracias. Es usted abogado, ha recibido cursos de especialización en el FBI y en la DEA, en Harvard también. Hace 2 años, un 26 de junio, en un atentado que ocasionó que Edgar y Rafael murieran, sus 2 compañeros de todos los días, escoltas. Y después de 400 tiros, 3 tiros fueron directamente hacia usted. ¿Qué ha cambiado desde entonces para Omar García Harfuch? Primero ha cambiado el estilo de vida de manera total, la manera en que sales, en que te conduces, en que vas a ciertos lugares, te limita muchísimo las salidas que para
la mayoría de las personas, o para todas las personas, pues son normales, ¿no? Como ir a un restaurante, un café o bajarte a comprar algo de inmediato, pues eso es lo primero que cambia. Segundo, algo que cambió mucho es que nos unificó mucho también como equipo la pérdida de nuestros compañeros. En el caso de Edgar y de Rafa, Rafa pues tenía conmigo 13 años, más o menos, 12. Y en lugar de eso desanimarnos, pues nos ayuda como equipo a saber primero por qué estamos haciendo lo que hacemos y a tener, y en segundo lugar a no desanimarnos, sino todo lo contrario, es una responsabilidad enorme, que si hay un atentado donde una persona recibe 14 heridas, el otro 9, y en mi caso que fueron 7 distintas heridas, pues sería muy lamentable que con la pérdida de 2 compañeros el equipo se desanimara o tiráramos la toalla y nos dedicáramos a otra cosa. Al contrario, es momento cuando se pierden vidas de compañeros, porque estamos hablando hoy de Rafa y de Edgar, pero también hemos tenido pérdidas de compañeros en esta policía que nos duelen también mucho y que nos ayuda y nos recuerda el por qué debemos hacer nuestro trabajo con mayor diligencia, con mayor responsabilidad y sin claudicar, porque el crimen pues es lo que hace, generar un daño a la sociedad tremendo, que es el trabajo de la policía, encargarse de que eso no suceda.